En una era de fuego y devoción, donde Oriente y Occidente colisionaban en un torbellino de espadas y sangre, surgió un nombre que resonaría a través de los siglos. No provenía de un trono resplandeciente ni de un linaje imperial antiguo, sino de los desiertos y las ciudades amuralladas del Levante. Esta es la crónica de un hombre que desde orígenes modestos forjó un imperio, unió a un pueblo dividido y blandió una espada que, literalmente, aplastaría los reinos de los cruzados. Prepárate para la epopeya de Saladino, el sultán cuya furia y astucia redibujaron el mapa de la Guerra Santa y cuyo nombre se convirtió en sinónimo de temor para sus enemigos y de gloria para su nación. Entre los desiertos de Mesopotamia y los salones del poder en Damasco, se forjaba una figura envuelta en humildad. Su nombre de nacimiento era Yusuf ibn Ayub, pero el mundo lo conocería como Saladino, que significa rectitud de la fe. Nacido en Tikrit, en la actual provincia de Salah ad-Din, Irak, en 1137 o 1138 d.C., su origen no era árabe, sino kurdo. Esto, por sí solo, lo situaba en una posición de ascenso extraordinario en un mundo dominado por dinastías árabes y turcas. Su familia, aunque no noble en el sentido clásico, tenía una marcada vocación militar y administrativa, sirviendo a los emires de la dinastía Senjí, que controlaba Siria y el norte de Mesopotamia. El padre de Saladino, Ayub, y su tío, Shirkuh, eran figuras militares destacadas y leales a Nur al-Din Zengi, el respetado emir de Damasco y Alepo. Nur al-Din era uno de los líderes musulmanes más prominentes de su tiempo, dedicado a la unificación del Islam contra la amenaza de los cruzados, que habían establecido sus propios reinos en el Levante tras la primera cruzada. En este entorno de guerra constante y fervor religioso, creció Saladino, absorbiendo lecciones de estrategia y gobernanza. Su juventud no estuvo marcada por una ansia inmediata de poder o gloria militar. Los relatos históricos sugieren que el joven Yusuf se inclinaba más por los estudios religiosos y literarios que por los entrenamientos bélicos. Sin embargo, la influencia de su tío Shirkuh, un general astuto y despiadado, sería determinante. Shirkuh reconoció el potencial oculto en su sobrino, una inteligencia aguda, una calma excepcional bajo presión y una determinación inquebrantable. La gran oportunidad de Saladino llegó cuando Nur al-Din, buscando expandir su influencia y controlar el estratégico y próspero Egipto, lanzó una serie de campañas militares en ese país, entonces bajo el dominio del debilitado califato fatimí. Shirkuh fue el general encargado de estas expediciones y Saladino lo acompañó. Con poco más de 20 años, Saladino sirvió como lugarteniente de su tío, aprendiendo de cerca las complejidades de la guerra, la política y la administración en un país inestable. Fue en Egipto donde comenzaría a forjar su propio destino, no solo como guerrero, sino como un hábil estratega político. Las campañas en Egipto fueron brutales, marcadas por asedios prolongados, escaramuzas e intrigas palaciegas. La presencia de los cruzados, que también ambicionaban Egipto, volvía el escenario aún más volátil. Saladino demostró valentía y capacidad táctica en varios enfrentamientos, ganándose la confianza de Shirkuh y, por extensión, de Nur al-Din. Comenzó a destacarse no solo como combatiente, sino como alguien capaz de organizar tropas y mantener la disciplina en medio del caos. La experiencia en Egipto sería el verdadero crisol para el futuro sultán, preparándolo para los desafíos colosales que le esperaban y para su papel como unificador del Islam contra sus mayores adversarios. La expedición a Egipto no fue solo una aventura militar para Saladino. Fue una escuela implacable y severa de poder. El país, bajo el control del califato fatimí, estaba en profunda decadencia.
Los visires luchaban por el poder, la economía estaba en ruinas y la amenaza de invasiones cruzadas o incluso bizantinas era constante. Fue en este caldero de intrigas y debilidad donde Shirkuh y Saladino se insertaron, primero como aliados de una facción y luego como los nuevos señores de facto. La tercera y decisiva campaña de Shirkuh en Egipto, en 1168 d.C., marcó un punto de inflexión. Logró derrotar a la coalición de visires egipcios y fuerzas cruzadas que resistían la influencia zengi. El Cairo, la capital, fue conquistado y Shirkuh fue nombrado visir del califa fatimí. Esta posición confería un poder inmenso, colocando efectivamente a Egipto bajo el control de Nur al-Din, pero a través de su leal general. Sin embargo, el ascenso de Shirkuh al cargo de visir fue efímero. Murió repentinamente en marzo de 1169 d.C., apenas 2 meses después de asumir el poder. Su muerte dejó un vacío de poder en Egipto, un premio codiciado por muchos, pero que Nur al-Din no podía permitir que cayera en manos equivocadas. Varios candidatos surgieron, incluidos otros generales zengíes y figuras egipcias. Para sorpresa de algunos, y con el respaldo de Nur al-Din, el joven Yusuf Saladino fue elegido para suceder a su tío como visir del califa fatimí al-Adid. Esta elección no fue casual. Saladino había demostrado competencia militar, astucia política y una lealtad aparente a Nur al-Din. Era lo suficientemente joven para ser considerado maleable por algunos, pero ya había probado su capacidad de liderazgo. Al asumir el cargo, Saladino se encontró en una posición delicada. Un sunita al mando de un califato chiita fatimí, bajo la constante sospecha de sus nuevos súbditos, la vigilancia de su señor Nur al-Din, que temía que Saladino se volviera demasiado independiente, y la amenaza persistente de los cruzados en las fronteras. Saladino actuó con rapidez e inteligencia. Consolidó su poder en Egipto, primero eliminando a los rivales dentro de la corte fatimí, y luego, de manera más sutil y estratégica, desmantelando el propio califato fatimí en 1171 d.C. Con la muerte del último califa fatimí, al-Adid, Saladino proclamó la restauración de la soberanía del califato abasí de Bagdad, sunita, sobre Egipto. Esto no solo legitimó su gobierno a los ojos del mundo sunita, sino que también concentró el poder en sus manos, aboliendo la autoridad nominal del califa fatimí y gobernando Egipto en nombre de Nur al-Din. En este punto, el lobo kurdo ya no era el lugarteniente de Shirkuh, era el señor absoluto de Egipto, uno de los reinos más ricos y estratégicos del mundo musulmán. Desde esta base sólida, Saladino comenzaría a mirar más allá de las fronteras de Egipto, con la visión de unificar un mundo islámico fragmentado y finalmente volver sus espadas contra los franj, como los musulmanes llamaban a los cruzados, aquellos que habían establecido espinas en el corazón del Levante. El destino se estaba forjando y Egipto era solo el primer paso en el camino que lo llevaría a convertirse en la mayor amenaza que los reinos cruzados jamás enfrentarían. Con el califato fatimí extinto en 1171 d.C., Saladino ya no era solo el visir de un califa moribundo. Era el gobernante indiscutible de Egipto. Sin embargo, su poder aún dependía teóricamente de su señor, Nur al-Din Zengi, el poderoso emir de Damasco y Alepo. Nur al-Din, un hombre devoto y astuto, había soñado con la unificación del Islam bajo su bandera para expulsar a los cruzados. Sin embargo, el ascenso meteórico de Saladino en Egipto comenzó a generar tensiones palpables entre maestro y discípulo. Saladino comprendía que, para cumplir su propia visión de una yihad efectiva contra los franj, necesitaba un control total e irrestricto sobre Egipto y sus vastos recursos. Su primera prioridad fue sanear la economía egipcia y restaurar el orden interno. Egipto, por ser uno de los graneros del mundo antiguo y un centro comercial vital,
era la clave para financiar cualquier gran campaña militar. Reformó el sistema tributario, combatió la corrupción y revitalizó la agricultura, llenando las arcas que serían cruciales para sus ambiciones. Paralelamente, Saladino trabajó incansablemente para convertir a la población egipcia de la doctrina chiita fatimí al Islam sunita, que él profesaba y que era la corriente dominante en el resto del mundo islámico. Esto no fue solo un acto de fe, sino una jugada política magistral. Al alinear a Egipto con el califato abasí de Bagdad y la ortodoxia suní, ganaba legitimidad religiosa y eliminaba una fuente potencial de división interna, preparando el terreno para la unión de otras tierras musulmanas. Fundó madrasas, escuelas religiosas sunitas, y nombró jueces y predicadores sunitas, consolidando el cambio. La relación con Nur al-Din, sin embargo, se volvía cada vez más compleja. Nur al-Din veía el creciente poder de Saladino con una mezcla de orgullo y desconfianza. Temía que su antiguo pupilo pudiera convertirse en un rival. Varias veces, Nur al-Din ordenó a Saladino unirse a él en campañas contra los cruzados o marchar hacia Siria. Saladino, con excusas astutas sobre la necesidad de consolidar Egipto o la amenaza inminente de ataques cruzados, posponía esos encuentros. Estaba construyendo su propia base de poder, consciente de que cualquier paso en falso podría llevar a un conflicto directo con su antiguo mentor. La situación estaba madura para un enfrentamiento entre los dos mayores líderes sunitas del Levante. Ambos compartían el mismo objetivo, la derrota de los cruzados, pero tenían visiones distintas sobre quién lideraría esa lucha. Sin embargo, el destino intervino de manera inesperada y decisiva. En 1174 d.C., Nur al-Din murió repentinamente en Damasco, probablemente debido a una enfermedad. Su muerte dejó un vacío de poder en Siria, con herederos menores de edad y generales ambiciosos. Para Saladino, la noticia fue tanto un shock como una oportunidad monumental. El camino para la unificación del Islam bajo una única y poderosa espada estaba ahora abierto. La muerte de Nur al-Din en 1174 d.C. fue un terremoto político en el Levante. El hombre que había sido el faro de la yihad contra los cruzados y el señor nominal de Saladino había partido, dejando atrás un vasto pero ahora fragmentado imperio sengí. Sus herederos eran jóvenes e inexpertos, y sus generales ambiciosos y divididos. Ese vacío de poder era una oportunidad dorada para Saladino, quien no dudó en aprovecharla con la misma determinación que empleaba en sus campañas militares. Desde su base consolidada en Egipto, Saladino lanzó una serie de campañas estratégicas para tomar el control de Siria. No lo hizo declarándose usurpador, sino presentándose como el legítimo restaurador del orden y el verdadero campeón de la yihad, el heredero de la misión de Nur al-Din. Su primera y más crucial conquista fue Damasco, la joya de Siria. En 1174 d.C., apenas unos meses después de la muerte de Nur al-Din, Saladino marchó sobre la ciudad. La población de Damasco, cansada de la inestabilidad y temiendo la fragmentación que la ausencia de un líder fuerte traería, lo recibió con poca resistencia. La entrada de Saladino en Damasco fue un paso simbólico y práctico inmenso. Ahora controlaba no solo Egipto, sino también la Siria central. La unificación, sin embargo, no sería fácil ni pacífica. Los rivales de Saladino eran numerosos. Los propios sengíes, principalmente los emires de Alepo y Mosul, no aceptaron su ascenso sin luchar. Las décadas siguientes estarían marcadas por conflictos internos, batallas brutales y asedios prolongados contra ciudades y fortalezas musulmanas. Saladino demostró una combinación de tenacidad militar y astucia diplomática. Era capaz de aplastar a sus enemigos en el campo de batalla, pero también de negociar treguas, ofrecer amnistías y forjar alianzas temporales para aislar a sus oponentes. Uno de los desafíos más persistentes que enfrentó fueron los asesinos,
una secta ismaelita cuyas fortalezas en las montañas y tácticas de asesinato político eran temidas por todos. Saladino fue blanco de varias tentativas de asesinato y tuvo que emprender campañas punitivas contra sus fortalezas, como Masyaf, para neutralizar la amenaza. Con cada victoria, con cada territorio anexado, el imperio ayubí de Saladino crecía. Subyugó la mayor parte de Siria, partes de Mesopotamia y el Hiyaz, donde están la Meca y Medina, convirtiéndose en el gobernante de un vasto y cohesionado dominio. Esta unificación no era solo geográfica, era también religiosa y política. Al promover el Islam sunita y presentarse como el líder de la yihad, Saladino logró movilizar recursos humanos y materiales en una escala que ningún líder musulmán había alcanzado desde los primeros califatos. El objetivo final de esta unificación brutal era claro: expulsar a los cruzados. Los reinos latinos, que habían florecido en el Levante durante casi un siglo, eran vistos como invasores, como una herida abierta en el corazón del mundo islámico. Saladino, ahora señor de un imperio cohesionado, con finanzas estables y un ejército leal y experimentado, estaba listo para dirigir su atención hacia ellos. La espada que aplastaría a los cruzados estaba afilada y lista para ser blandida. Mientras Saladino consolidaba su vasto imperio en Egipto y Siria, al otro lado de la frontera, en las tierras costeras del Levante, persistían las heridas abiertas dejadas por casi un siglo de ocupación europea: los Estados Cruzados. Fundados tras la Primera Cruzada, iniciada en 1096 d.C., estos reinos latinos, el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía, el Condado de Trípoli y el Condado de Edesa, que ya había caído, eran enclaves cristianos incrustados en tierras musulmanas. Para los musulmanes, estos eran los francos, invasores extranjeros que habían usurpado tierras sagradas y masacrado poblaciones. El más prominente y codiciado de estos estados era el Reino de Jerusalén, cuya capital era la ciudad sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. Su control sobre Jerusalén, la ciudad donde el profeta Mahoma había ascendido a los cielos y donde se alzaba la mezquita de Al-Aqsa, era una afrenta constante para el mundo islámico. La presencia cruzada no era solo una cuestión territorial, sino una profunda y dolorosa herida religiosa y cultural. A pesar de su posición precaria y de estar ampliamente superados en número por la población musulmana circundante, los estados cruzados lograron sobrevivir durante décadas, explotando las divisiones internas entre los líderes islámicos y contando con el flujo irregular de refuerzos y peregrinos de Europa. Construyeron imponentes castillos y fortalezas, como el Crac de Chevaliers y el castillo de Belvoir, que eran verdaderas máquinas de guerra, testimonios de su determinación para establecerse en Tierra Santa. El gobierno de estos reinos era una compleja mezcla de feudalismo europeo trasplantado al oriente, con señores feudales, órdenes militares, como los caballeros templarios y los hospitalarios, y una jerarquía eclesiástica. Sus líderes, muchos de ellos nacidos en el Levante, eran una mezcla de valentía, astucia y, a menudo, una arrogancia brutal hacia los pueblos locales. La relación entre musulmanes y cruzados era una mezcla volátil de guerra, treguas temporales y, ocasionalmente, comercio. Sin embargo, el objetivo final para ambos lados permanecía igual: la aniquilación del otro. Para los musulmanes, se trataba de reconquistar lo que les había sido arrebatado. Para los cruzados, de mantener y expandir su dominio en nombre de la cristiandad. Esta tensión latente estaba siempre al borde de estallar en un conflicto abierto. A medida que Saladino unificaba el Levante bajo su control, la presión sobre los estados cruzados aumentaba exponencialmente. Ahora enfrentaban no a una colección de emires rivales, sino a una potencia musulmana cohesionada y liderada por un genio militar determinado a expulsarlos. La balanza de poder estaba cambiando.
Y los cruzados, aunque aún orgullosos y belicosos, comenzaban a sentir el peso de la inevitable retaliación que se acercaba a su reino. La coexistencia entre musulmanes y cruzados era una paz frágil, constantemente puesta a prueba por las ambiciones y la brutalidad de ambos lados. Mientras algunos líderes cristianos, como el rey Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén, intentaban mantener una política de treguas y diplomacia para preservar su reino debilitado, había figuras en el lado cruzado que personificaban la arrogancia y la ferocidad que alimentarían la furia de Saladino. Entre estos, ninguno destacaba más por su crueldad y provocación que Reinaldo de Chatillon. Reinaldo era un caballero francés, un varón implacable y codicioso que había llegado al Oriente durante la Segunda Cruzada. No era un rey, pero a través de matrimonios y conquistas se convirtió en señor de Outrejourdan, Transjordania, una región estratégica que controlaba rutas de caravanas y fortalezas vitales, incluido el formidable castillo de Karak. Reinaldo era conocido por su extrema belicosidad, su falta de respeto por los tratados y su crueldad hacia los musulmanes. Sus acciones eran la encarnación del odio que incendió el Levante. Lanzaba ataques despiadados contra caravanas musulmanas desarmadas, saqueando sus bienes y masacrando a sus ocupantes, violando abiertamente cualquier tregua existente. En 1182 d.C. llegó al extremo de construir una flota y lanzar ataques de piratería en el Mar Rojo, amenazando incluso las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Aunque esta incursión fue repelida por las fuerzas navales de Saladino, la osadía y la blasfemia del acto fueron vistas como una afrenta intolerable por todo el mundo islámico. Las provocaciones de Reinaldo no eran solo actos aislados de bandidaje, tenían un impacto directo en la estrategia de Saladino. Mientras el sultán estaba enfocado en consolidar su imperio y en campañas contra otros líderes musulmanes o los asesinos, las acciones de Reinaldo lo obligaban a desviar recursos y atención. Más importante aún, Reinaldo era una fuente constante de humillación para Saladino, quien veía su autoridad y su capacidad para proteger a los musulmanes desafiadas por un perro de la cruz sin honor. Esta beligerancia imprudente de Reinaldo y la incapacidad o falta de voluntad de algunos líderes cruzados de contenerlo allanaron el camino para un enfrentamiento total. Con cada caravana robada, con cada vida musulmana tomada, el clamor por venganza entre los soldados y el pueblo de Saladino crecía. Las treguas, vistas como necesarias por Balduino IV, eran ignoradas por Reinaldo, quien parecía querer provocar deliberadamente una guerra total. Para Saladino, la presencia de los Franc era una herida, pero Reinaldo era un cáncer. Juró que capturaría a Reinaldo de Chatillon con sus propias manos y lo ejecutaría. Esta promesa no era solo una amenaza, era un juramento que Saladino cumpliría a cualquier costo. El escenario estaba preparado para un conflicto apocalíptico, donde la fe y la furia se encontrarían en el campo de batalla y el odio acumulado de décadas de invasión y opresión explotaría en la espada implacable de Saladino. La tensión entre el imperio ayubí de Saladino y los reinos cruzados era una bomba de tiempo, y Reinaldo de Chatillon fue quien repetidamente cortó los hilos de la paz. En 1187 d.C., la arrogancia de Reinaldo alcanzó su punto culminante y se convirtió en el detonante de la guerra total. Una gran caravana musulmana que viajaba de Damasco a Egipto bajo la protección de una tregua cuidadosamente negociada entre Saladino y el rey Guido de Lusignan, entonces rey de Jerusalén, fue brutalmente atacada por Reinaldo cerca de su fortaleza de Karak. No se trataba de una simple escaramuza o un acto de bandidaje común. Era una caravana comercial, con mercaderes, peregrinos y quizás incluso miembros de la familia de Saladino.
Reinaldo no solo robó los bienes, sino que masacró a muchos de los viajeros, incluidas mujeres y niños, y encarceló a otros. Cuando fue confrontado, habría respondido con desprecio, burlándose de los musulmanes y de su profeta. Esta violación flagrante de la tregua y la crueldad gratuita fueron la gota que colmó el vaso para Saladino. La noticia del ataque de Reinaldo y la masacre de la caravana resonó por todo el imperio de Saladino. La furia del sultán fue inmensa e inmediata. Para él, el honor de su palabra y la seguridad de su pueblo habían sido violados de manera imperdonable. La tregua estaba rota. Saladino envió un mensaje al rey Guido, exigiendo la liberación de los prisioneros y la devolución de los bienes. Guido, consciente de las implicaciones y tal vez temiendo la furia de Saladino, intentó obligar a Reinaldo a cumplir las demandas. Sin embargo, Reinaldo, en su obstinación y desprecio, se negó rotundamente a devolver un solo prisionero o un solo objeto robado. Fue en este momento que la paciencia de Saladino se agotó por completo. La diplomacia había fracasado. La retaliación se convirtió en la única respuesta honorable. Saladino hizo un juramento solemne y público. Prometió que capturaría a Reinaldo de Chatillon con sus propias manos y lo ejecutaría personalmente por sus crímenes. Este no era un juramento vacío, era una declaración de intención forjada en la furia más profunda y en la necesidad de restaurar la dignidad de su pueblo. El grito de yihad, Guerra Santa, que Saladino había soñado liderar durante años, ahora tenía una justificación clara e incuestionable. Ya no sería solo el unificador de tierras, sería el vengador de un pueblo, el campeón del Islam contra la opresión y la blasfemia de los Frank. Mensajeros fueron enviados por todo su imperio, llamando a todos los musulmanes aptos a tomar las armas. El llamado a la yihad ya no era una aspiración, sino una orden urgente. La espada de la Guerra Santa estaba levantada. Con el juramento solemne de venganza contra Reinaldo de Chatillon resonando por su imperio, Saladino se lanzó a la movilización de sus fuerzas con una intensidad y rapidez que pocos esperaban. Esta no sería solo otra incursión o escaramuza fronteriza, sería la campaña definitiva, la culminación de años de unificación y preparación. La yihad había sido proclamada y la respuesta del mundo musulmán fue masiva. Desde cada rincón de su vasto dominio, desde el fértil Egipto, pasando por la densamente poblada Siria, hasta las regiones de Mesopotamia, miles de guerreros acudieron a las banderas de Saladino. Caballeros kurdos, árabes y turcos, arqueros a caballo, infantería pesada y ligera, y una vasta hueste de voluntarios religiosos y mercenarios, todos respondiendo al llamado del sultán. Las estimaciones de las fuerzas de Saladino para la campaña de 1187 a.C. varían entre 12.000 y 30. 00 caballeros de élite y un número aún mayor de infantería, totalizando decenas de miles de combatientes. Era una fuerza formidable y cohesionada, con un liderazgo unificado y un propósito común: expulsar a los Frank de Tierra Santa. La movilización no se trataba solo de números, sino de organización y disciplina. Saladino era un maestro en logística. Aseguró que sus tropas estuvieran bien equipadas, alimentadas y que sus movimientos fueran coordinados con precisión. Su estrategia no se basaba solo en la fuerza bruta, sino en la inteligencia táctica, el uso del terreno y la capacidad de maniobrar su ejército para obtener ventaja. Empleaba tácticas de caballería ligera para hostigar al enemigo, obligarlos a moverse en condiciones desfavorables y luego lanzar su caballería pesada para el golpe decisivo. La declaración de guerra de Saladino no estaba motivada solo por la venganza contra Reinaldo. Era el ápice de su visión para la unificación del Islam. Durante años, había trabajado para sanar las divisiones internas del mundo musulmán, convencer a los emires y califas de que la verdadera amenaza venía de Occidente. Ahora,
La violación flagrante de la tregua y la crueldad de los cruzados proporcionaron la justificación moral perfecta para la guerra total, galvanizando incluso a los más reticentes. El fervor religioso, combinado con un profundo resentimiento por las décadas de ocupación extranjera, creó una ola de apoyo que Saladino supo capitalizar. En el verano de 1187, las tropas de Saladino estaban listas. El ejército musulmán, una fuerza de retribución y fe, se movió hacia los territorios cruzados con un objetivo claro: enfrentar al ejército del reino de Jerusalén en una batalla decisiva. La expectativa era de un enfrentamiento sangriento y definitivo que determinaría el destino de Tierra Santa. La espada de la yihad, forjada en el odio y el deseo de venganza, estaba finalmente levantada, lista para asestar un golpe aplastante que cambiaría para siempre el rostro del Levante. El ejército unificado de Saladino, un torbellino de espadas y fervor religioso, estaba en marcha. En 1187 d.C., la gran ofensiva musulmana apuntaba al corazón del reino de Jerusalén. Del lado cruzado, el liderazgo estaba dividido. El rey Guido de Lusignan era débil e indeciso, y figuras como Reinaldo de Chatillon y Gerardo de Ridefort, gran maestre de los templarios, impulsados por un celo ciego y una sed de combate, anhelaban un enfrentamiento directo contra los consejos de varones más experimentados como Raimundo III de Trípoli. La imprudencia de los cruzados sería la clave para la trampa de Saladino. El sultán musulmán, un maestro de la guerra psicológica y la estrategia, sabía que la clave para la victoria era atraer al ejército cruzado lejos de sus fortalezas y suministros de agua. Su objetivo inmediato era la fortaleza de Tiberíades, situada a orillas del mar de Galilea. Saladino lanzó un ataque audaz contra la ciudad, capturándola y permitiendo que sus habitantes, incluida la esposa de Raimundo III de Trípoli, huyeran a la ciudadela. Esto era un cebo. El ejército cruzado, acampado en Seforía, a un día de marcha de Tiberíades, se sintió obligado a socorrer la ciudad y a sus ocupantes. Fue una decisión fatal. El 3 de julio de 1187 d.C., el enorme ejército cruzado, compuesto por caballeros templarios, hospitalarios, nobles europeos y una gran masa de infantería, marchó bajo el sol abrasador del verano palestino hacia Tiberíades. El problema era el agua. La ruta elegida era árida, con muy pocas fuentes. Saladino, anticipando esta ruta, había contaminado o bloqueado estratégicamente las pocas fuentes de agua potable a lo largo del camino o las había ocupado. Las fuerzas musulmanas de Saladino, ligeras y móviles, hostigaban constantemente la retaguarda y los flancos del ejército cruzado. Los arqueros a caballo de Saladino lanzaban lluvias de flechas, causando bajas y obligando a los cruzados, vestidos con pesadas armaduras bajo el calor opresivo, a gastar energías preciosas en escaramuzas constantes. La sed se convirtió en un enemigo tan mortal como las espadas musulmanas. A medida que el día llegaba a su fin, el ejército cruzado, agotado, sediento y bajo constante ataque, llegó a las colinas de Hattin, un lugar árido dominado por dos picos volcánicos conocidos como los Cuernos de Hattin. Estaban a una distancia torturante del mar de Galilea, su fuente de agua más cercana. Las tropas de Saladino, posicionadas estratégicamente, habían cercado a los cruzados. El sultán ordenó encender hogueras en las colinas circundantes, llenando el aire de humo y agotamiento. Los cruzados estaban atrapados, sin agua, sin esperanza de refuerzos, y el amanecer del día siguiente traería no alivio, sino la implacable espada de Saladino. El campo de exterminio estaba preparado. La mañana del 4 de julio de 1187 d.C. amaneció abrasadora sobre los Cuernos de Hattin, trayendo consigo no el prometido alivio de la sed, sino el horror indescriptible de la batalla final.
El ejército cruzado, ya agotado y deshidratado, estaba rodeado. Saladino había posicionado sus tropas de manera magistral, con arqueros a caballo, infantería y caballería pesada listos para asestar el golpe de gracia. El aire estaba cargado con el humo de las hogueras que los musulmanes habían encendido durante la noche, sofocando aún más a los cruzados. El ataque comenzó sin piedad. Las lluvias de flechas de los arqueros de Saladino caían sin cesar sobre las formaciones cristianas, causando bajas y desorganización. La caballería musulmana, ligera y ágil, atacaba y retrocedía pinchando las alas cruzadas. Los caballeros cruzados, a pesar de su armadura pesada y su legendaria valentía, estaban debilitados por la sed y el calor. Sus movimientos eran lentos, sus ataques menos potentes. La infantería, sin protección adecuada contra las flechas, comenzó a romper la formación, desesperada por agua y espacio. La situación empeoró drásticamente cuando la infantería cruzada, compuesta en gran parte por campesinos y hombres comunes, rompió filas en un intento desesperado de alcanzar el mar de Galilea. Esta deserción expuso a la caballería y a los nobles, que quedaron rodeados en una pequeña colina. La Vera Cruz, la reliquia sagrada que los cruzados llevaban a la batalla como estandarte, fue capturada. Un golpe devastador para el moral cristiano y un símbolo de la victoria de Saladino. La falta de disciplina transformó la retirada en una carnicería. Los cruzados, sedientos y en pánico, fueron cazados sin piedad. Muchos fueron masacrados donde caían, sus cuerpos amontonándose en el desfiladero. Otros fueron capturados, pero la mayoría estaba destinada a una muerte brutal. Al final del día, la victoria de Saladino era absoluta y abrumadora. El ejército cruzado fue prácticamente aniquilado. El rey Guido de Lusignan fue capturado, junto con la Vera Cruz y la mayoría de los grandes nobles del reino de Jerusalén. Pero el destino más sombrío estaba reservado para Reinaldo de Chatillon. Saladino había jurado matarlo personalmente y cumplió su juramento. Frente al rey Guido y los otros nobles capturados, Saladino ofreció a Guido un vaso de agua helada, un gesto de clemencia real. Guido, a su vez, ofreció el agua a Reinaldo. Saladino intervino, afirmando que, contrariamente a las costumbres árabes, un rey no ofrece bebida a un hombre que pretende matar, y que Reinaldo no había recibido el agua directamente de él. Luego, Saladino confrontó a Reinaldo, acusándolo de sus violaciones de tregua y de sus crímenes. Con sus propias manos, el sultán ejecutó a Reinaldo de Chatillon, cortándole la cabeza, cumpliendo su promesa de venganza. El cuerpo decapitado de Reinaldo fue arrastrado y exhibido, una advertencia brutal del destino que aguardaba a aquellos que rompían su palabra y deshonraban al Islam. Para los otros prisioneros de alto rango, incluidos los caballeros templarios y hospitalarios, el destino también fue cruel. La mayoría fueron ejecutados por orden de Saladino, pues los veía como guerreros irreductibles de la yihad cristiana que nunca cejarían en su lucha. Solo los nobles que no habían traicionado su palabra o participado en las atrocidades más atroces fueron perdonados para ser rescatados. Hattin no fue solo una batalla, fue un campo de exterminio, un golpe devastador que quebró el poder militar de los cruzados en el Levante y abrió el camino para la reconquista de Jerusalén, tiñendo la tierra con la sangre de miles. El olor a muerte y destrucción flotaba sobre las colinas áridas, un testimonio de la furia implacable de Saladino. La devastadora victoria musulmana en Hattin abrió las puertas al corazón del reino cruzado. Con la mayoría de su ejército aniquilado y sus líderes capturados o muertos, las ciudades y fortalezas cruzadas quedaron vulnerables. Saladino, el lobo del desierto, no perdió tiempo. En los meses posteriores a Hattin, lanzó una serie de campañas implacables, reconquistando ciudades estratégicas como Acre, Nazaret, Jaffa, Cesarea y Ascalón.
Con cada caída de una fortaleza cruzada, el poder de los Franc disminuía y la marea de la guerra viraba irrevocablemente a favor del Islam. Sin embargo, el premio mayor, el objetivo final y más simbólico de toda su yihad, aún estaba en pie: Jerusalén. Para cristianos, judíos y musulmanes, la ciudad santa era de un valor inestimable. Su reconquista por los cruzados en 1099 d.C. había sido un evento traumático para el mundo islámico, marcado por una masacre brutal de sus habitantes musulmanes y judíos. Para Saladino, retomar Jerusalén no era solo una victoria militar, sino una imperativa religiosa y moral, la limpieza de una mancha secular en el honor islámico. El 20 de septiembre de 1187 d.C., el vasto ejército de Saladino llegó a las puertas de Jerusalén. La ciudad estaba bajo el mando de Baliano de Ibelín, un noble cruzado que había escapado de la catástrofe de Hattin. A pesar de la situación desesperada, Baliano y los defensores, que incluían una mezcla de caballeros, milicianos ciudadanos y un gran número de refugiados, estaban determinados a resistir. Sabían lo que había ocurrido en 1099 y temían que su destino fuera el mismo. El asedio de Jerusalén comenzó. Saladino inicialmente intentó un enfoque más diplomático, ofreciendo términos de rendición generosos. Propuso permitir que los cristianos partieran con sus bienes y que los lugares sagrados fueran protegidos. Prefería evitar un baño de sangre y la destrucción de una ciudad santa para todas las fes. Sin embargo, los defensores, aún atemorizados por los recuerdos del asedio anterior y tal vez esperando un milagro o refuerzos, rechazaron la oferta. Declararon que preferían morir defendiendo la ciudad antes que entregarla. Con el rechazo, la furia militar de Saladino se desató. El sultán ordenó un asedio implacable. Máquinas de asedio, incluidas catapultas y trabucos, fueron posicionadas para bombardear las murallas. Mineros fueron empleados para excavar bajo las fortificaciones, buscando derribar secciones de la pared. Las tropas musulmanas lanzaron ataques incesantes, con oleadas de soldados intentando escalar las murallas o forzar las puertas. El aire estaba lleno del sonido de las piedras golpeando las defensas, los gritos de batalla y los lamentos de los heridos. La resistencia de los cruzados era desesperada. Defendían cada metro de la muralla con valentía, conscientes de que la caída de Jerusalén sería el golpe final en el corazón de su reino. Sin embargo, la disparidad de fuerzas era abrumadora y el moral de los defensores, sin esperanza de socorro, comenzaba a desmoronarse. La determinación de Saladino para retomar la ciudad sagrada era inquebrantable y el fin del dominio cruzado sobre Jerusalén parecía cada vez más cercano. La sangre sería derramada, pero esta vez la balanza de la retribución inclinaría pesadamente contra los invasores. La defensa de Jerusalén fue heroica, pero inútil. Durante 12 días, los defensores cruzados de Baliano de Ibelín resistieron con la ferocidad de los desesperados, repeliendo asaltos musulmanes y reparando las brechas en las murallas bajo un bombardeo constante. Sin embargo, el tiempo se agotaba. El 29 de septiembre de 1187 d.C., los mineros de Saladino finalmente lograron derribar una gran sección de la muralla cerca del portón de San Esteban, actual portón de Damasco. La muralla había caído, abriendo una brecha colosal en las defensas de la ciudad. El pánico se extendió entre los defensores. Con la brecha abierta, las tropas musulmanas se preparaban para un asalto final que, se temía, replicaría la masacre de 1099 cuando los cruzados tomaron la ciudad y bañaron sus calles en sangre musulmana y judía. Baliano de Ibelín, consciente de que la resistencia era ahora inútil y que la vida de cada cristiano en la ciudad estaba en riesgo, buscó a Saladino. Amenazó que, si la ciudad era tomada por la fuerza,
Los defensores destruirían los sitios sagrados musulmanes, incluida la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Matarían a sus propias familias y cometerían suicidio colectivo para no caer en manos de los musulmanes. Ante esta amenaza y su propia aversión a una carnicería innecesaria y a la destrucción de los sitios sagrados, Saladino, conocido por su astucia y también por su inesperada magnanimidad, aceptó los términos de una rendición negociada. El 2 de octubre de 1137 d.C., solo 88 años después de la conquista cruzada, Jerusalén fue oficialmente entregada a Saladino. La entrada de Saladino en la ciudad sagrada fue un momento de triunfo y, sorprendentemente, de clemencia. En un contraste sorprendente con la brutalidad de los cruzados al tomar Jerusalén, Saladino no permitió una masacre generalizada. Cumplió su palabra. Todos los habitantes cristianos podrían dejar la ciudad tras el pago de un rescate. Los hombres debían pagar 10 dinares, las mujeres 5 y los niños 1 dinar. Aquellos que no pudieran pagar serían esclavizados. Sin embargo, la clemencia de Saladino fue más allá de las expectativas. Él y sus hermanos donaron grandes sumas de dinero de su propio tesoro para pagar los rescates de miles de pobres. Su hermana, sus generales e incluso el clero musulmán contribuyeron para liberar a aquellos que no tenían medios. Baliano de Ibelín, impresionado, pidió que los pobres fueran autorizados a partir sin rescate, y Saladino permitió que un gran número lo hiciera. Las iglesias y sitios sagrados cristianos, incluida la iglesia del Santo Sepulcro, fueron protegidos y no destruidos, contrariamente a lo que muchos esperaban. Los peregrinos cristianos serían autorizados en el futuro a visitar Jerusalén. Las campanas de las iglesias fueron retiradas y las cruces derribadas, pero la profanación esperada por los cristianos no ocurrió. La mezquita de Al-Aqsa, que había sido transformada en establo por los cruzados, fue purificada y restaurada para el culto musulmán. La reconquista de Jerusalén por Saladino fue un momento de inmensa alegría y celebración para el mundo islámico, un alivio tras casi un siglo de dominio extranjero en la Ciudad Santa. Para los cruzados fue un golpe devastador, una humillación profunda que exigiría una respuesta masiva de Europa. La clemencia de Saladino, aunque no total, fue un acto de notable humanidad para la época, un contraste nítido con la ferocidad de Hatim, consolidando su reputación como un líder militar temido, pero también como un gobernante justo y honorable, incluso para sus enemigos. La noticia de la caída de Jerusalén ante Saladino en 1187 d.C. resonó como un trueno por toda Europa. Para la cristiandad occidental, la pérdida de la Ciudad Santa, reconquistada con tanto sangre y sacrificio menos de un siglo antes, fue un choque monumental y una humillación profunda. El Papa Gregorio Pequeno emitió la bula papal Audita Tremendi, llamando a una nueva y grandiosa cruzada para recuperar Jerusalén. El fervor religioso se reavivó con una intensidad abrumadora, y los mayores monarcas de Europa tomaron las armas. Esta sería la Tercera Cruzada, quizás la más famosa de todas, notable por la participación de 3 de los más poderosos reyes europeos de la época: Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un guerrero legendario en sus 70 años; Felipe II Augusto, el astuto y calculador rey de Francia; y quizás el más temido y legendario de todos, Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, un genio militar y un combatiente incomparable. La movilización de estas fuerzas tomó tiempo. Federico Barbarroja lideró su vasto ejército por tierra a través de Anatolia. Desafortunadamente, su destino fue trágico. Murió ahogado en un río en Cilicia en 1190 d.C., lo que desorganizó y desmoralizó a gran parte de su ejército. Sin embargo,
Las fuerzas francesas e inglesas, lideradas por Felipe y Ricardo, respectivamente, llegaron por mar al Levante en 1191 d.C., con la firme intención de asestar un golpe fatal a Saladino. El primer gran desafío para los cruzados recién llegados fue el asedio de Acre. La ciudad portuaria de Acre, estratégicamente vital, estaba bajo asedio cruzado desde hacía casi 2 años antes de la llegada de los reyes. Las condiciones eran brutales, con enfermedades, hambre y combates constantes de ambos lados. Cuando Ricardo y Felipe llegaron, la balanza se inclinó. Sus máquinas de asedio avanzadas y la presencia de sus tropas de élite revitalizaron el esfuerzo cruzado. Saladino, desde fuera de las murallas, intentaba desesperadamente romper el asedio cruzado a la ciudad, lanzando ataques y escaramuzas, pero la llegada de los reyes fortaleció el cerco. Tras un asedio sangriento y prolongado, con inmensas bajas para ambos lados, Acre finalmente cayó el 12 de julio de 1191 d.C. La caída de la ciudad fue un enorme golpe para Saladino y una victoria moral para los cruzados. La represalia de Ricardo Corazón de León fue brutal. A pesar de las promesas de seguridad para los defensores musulmanes de la ciudad, Ricardo ordenó la masacre de cerca de 3.000 prisioneros musulmanes fuera de las murallas de Acre, un acto de venganza y terror que conmocionó incluso a algunos de sus propios aliados. Esta masacre envió un mensaje claro a Saladino. Los nuevos líderes cruzados no serían tan benévolos como los anteriores y la guerra se volvería aún más implacable. El escenario estaba preparado para el enfrentamiento directo entre los dos mayores líderes de la época, el astuto y honorable sultán musulmán y el feroz e implacable rey inglés. El Levante se preparaba para un baño de sangre sin precedentes. Con la caída de Acre y la masacre de sus prisioneros, la guerra entre Ricardo Corazón de León y Saladino alcanzó un nuevo nivel de ferocidad. El objetivo de Ricardo era claro: marchar hacia el sur y reconquistar Jerusalén. Saladino, por su parte, estaba determinado a impedir este avance a toda costa. El enfrentamiento era inevitable, y el escenario se estableció en la llanura costera, cerca de Arsuf. El 7 de septiembre de 1191 d.C., el ejército de Ricardo, marchando en una formación disciplinada y defensiva a lo largo de la costa, fue interceptado por las fuerzas de Saladino. La batalla de Arsuf se desarrolló bajo el sol abrasador, en un escenario de polvo y clamor de guerra. Saladino utilizó su táctica preferida: rodear al enemigo con sus arqueros a caballo, lanzando lluvias incesantes de flechas y dardos para desorganizar y debilitar al oponente antes de un ataque frontal. Los caballeros cruzados, con sus pesadas armaduras, eran blancos para los arqueros musulmanes, pero la disciplina de Ricardo mantuvo la formación cohesionada. El rey inglés había prohibido a sus caballeros contraatacar hasta que se diera la orden, una táctica para preservar la energía de sus hombres y evitar caer en la trampa de dispersión de los musulmanes. La paciencia de Ricardo y la resistencia de sus tropas fueron puestas a prueba durante horas. Bajo la lluvia de flechas, los cruzados mantenían una muralla de escudos y lanzas, absorbiendo el impacto. La tensión era casi insoportable. Algunos caballeros hospitalarios, incapaces de soportar el castigo, rompieron la formación y se lanzaron en un ataque precipitado contra las líneas musulmanas. Aunque prematuro, este ataque forzó la mano de Ricardo. El León inglés dio la orden para la carga general de la caballería pesada. Fue un momento de brutalidad absoluta. Los caballeros cruzados, liberados de su contención, avanzaron como un trueno, sus lanzas y espadas abriendo paso a través de las líneas musulmanas. La carga de la caballería de Ricardo fue devastadora,
la infantería ligera de Saladino fue masacrada y hasta sus caballeros más experimentados tuvieron dificultades para resistir el impacto de los caballeros francos. Saladino intentó reorganizar sus fuerzas varias veces, pero la ferocidad de Ricardo y la resiliencia de sus hombres eran implacables. Las líneas musulmanas fueron rotas y el campo de batalla se convirtió en un baño de sangre, con miles de muertos y heridos. La batalla de Arsuf fue una victoria táctica crucial para Ricardo Corazón de León. No fue un aniquilamiento total del ejército de Saladino, pero fue la primera derrota significativa que el sultán sufrió en una batalla campal contra los cruzados desde Hattin. Ricardo había demostrado que no era solo un guerrero valiente, sino un comandante capaz de rivalizar con el propio Saladino. Tras Arsuf, la Tercera Cruzada continuó con una serie de escaramuzas, negociaciones y tentativas frustradas de ambos lados para obtener una victoria decisiva. Ricardo marchó hasta las proximidades de Jerusalén, pero, consciente de la dificultad de mantener la ciudad si la conquistaba, y con su propio ejército agotado y disminuido, no intentó un asedio. La guerra de desgaste se prolongó, y ambos líderes, exhaustos y con recursos limitados, finalmente acordaron un tratado de paz. El Tratado de Jaffa, firmado en 1192 d.C., concedió a los cruzados el control de la costa, desde Jaffa hasta Tiro, y permitió a los peregrinos cristianos visitar Jerusalén, que permanecería bajo control musulmán. Ricardo partió hacia Europa, y el duelo de titanes entre él y Saladino llegó a su fin. Saladino había resistido el mayor ataque cruzado de su era, y la espada del Islam no se inclinó. La Tercera Cruzada terminó no con una victoria aplastante para ninguno de los lados, sino con un tratado. En 1192 d.C., el Tratado de Jaffa fue firmado entre Saladino y Ricardo Corazón de León. Los términos eran claros. Los cruzados mantendrían una franja costera que se extendía desde Jaffa hasta Tiro, mientras que Jerusalén permanecería bajo control musulmán, con permiso para que los peregrinos cristianos visitaran la ciudad santa. Fue un compromiso, un reconocimiento tácito de que ningún lado podía aniquilar al otro. Ricardo partió hacia Europa, y Saladino, habiendo resistido el mayor ataque del occidente, pudo finalmente respirar. Pero la paz para Saladino fue breve. La vida de constantes campañas, el estrés de gobernar un vasto imperio y el fervor incansable de la yihad habían cobrado un precio inmenso en su salud. A los 55 años, agotado por las guerras y la administración, Saladino enfermó gravemente. El 4 de marzo de 1193 d.C., en Damasco, el gran sultán musulmán dio su último aliento. Su muerte fue un evento de inmensa tristeza para el mundo islámico y, irónicamente, un alivio para sus enemigos. Había sido el unificador, el campeón de la yihad, el líder que había reconquistado Jerusalén y resistido a los mayores reyes de Europa. Con su partida, el imperio ayubí que había construido con tanta determinación comenzó a fragmentarse. Sus hijos y herederos, aunque talentosos en sus propias esferas, no poseían su visión, carisma o autoridad incuestionable. Las disputas internas por la sucesión rápidamente erosionaron la unidad que Saladino había impuesto. Ciudades y provincias que él había unificado bajo una sola bandera comenzaron a dividirse en emiratos independientes, gobernados por sus parientes. Aunque el nombre ayubí persistió por un tiempo, la fuerza cohesionada que Saladino había representado se desmoronó. Esta fragmentación permitió a los cruzados, que aún mantenían sus bases costeras, respirar y eventualmente lanzar nuevas cruzadas. La visión de un Islam completamente unido contra los invasores externos, una visión que Saladino había hecho realidad por un breve pero glorioso período, comenzó a desvanecerse.
Sin embargo, la muerte de Saladino no marcó el fin de su impacto. Por el contrario, su figura crecería en estatura, trascendiendo la mortalidad para convertirse en una leyenda. Había dejado no solo un imperio temporal, sino una herencia de resistencia y un modelo de liderazgo que influiría en generaciones de gobernantes musulmanes. Su legado de sangre y gloria estaba apenas comenzando a escribirse en la historia. La muerte de Saladino no fue el fin de su historia, fue el comienzo de su leyenda. Aunque su vasto imperio ayubí se fragmentó en cuestión de años tras su partida, su impacto en la historia y en la memoria colectiva de musulmanes y cristianos sería profundo y duradero. Saladino se convirtió en el epítome del guerrero islámico, el unificador que restauró la dignidad del Oriente y el defensor de Jerusalén, una figura reverenciada por su astucia militar y, notablemente, por su caballerosidad. Para el mundo musulmán, Saladino trascendió la figura de un mero sultán. Se convirtió en el modelo del gobernante justo y piadoso, el líder que encarnó los ideales de la yihad, no solo como guerra, sino como una lucha espiritual y moral para defender la fe. Sus hazañas en Hatín y la reconquista de Jerusalén fueron celebradas en poemas, canciones y relatos, inspirando a generaciones de líderes y pensadores. Unificó no solo tierras, sino también corazones y mentes, dando al Islam un renovado sentido de propósito e identidad en un momento de profunda crisis. Más sorprendente, quizás, fue el respeto que Saladino conquistó de sus propios enemigos. Los cronistas cruzados, aunque lamentaban sus derrotas, a menudo lo retrataban con admiración. Ricardo Corazón de León, su mayor adversario, desarrolló un respeto mutuo por el sultán, reconociendo su valentía, honor y hasta su generosidad en algunas ocasiones. Esta admiración se manifestaba en historias sobre su magnanimidad, como la oferta de hielo para Ricardo cuando éste estaba enfermo, o su clemencia en Jerusalén, actos que contrastaban fuertemente con la brutalidad habitual de la guerra medieval. El legado de Saladino es multifacético. Militarmente fue un genio táctico y estratégico, capaz de maniobrar grandes ejércitos, usar el terreno a su favor y explotar las debilidades de sus enemigos. Políticamente demostró una habilidad sin par para unificar facciones dispares y construir un imperio cohesionado. Religiosamente fue el campeón de la ortodoxia suní y el restaurador de la fe. Su figura sigue inspirando hasta el día de hoy, tanto en el Medio Oriente como en Occidente. En el mundo árabe es visto como un héroe nacionalista y panárabe, un símbolo de resistencia y unidad. En Occidente es frecuentemente recordado como uno de los pocos adversarios que desafiaron y derrotaron a los ejércitos europeos en igualdad de condiciones, personificando al adversario noble. El último aliento del lobo del desierto no significó el fin de la guerra ni la paz duradera en el Levante, pero cimentó su posición como una de las figuras más grandiosas y complejas de la historia. La espada de Saladino, que aplastó a los cruzados en Hatín y retomó Jerusalén, no fue solo un arma de guerra, sino un instrumento de destino que forjó un legado de sangre y gloria, un testimonio eterno al poder de la fe, la estrategia y la determinación implacable. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y compártela con alguien que aún no conoce nuestro canal. Este es el canal Emperadores. Hasta la próxima.